Aleluya, gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor. That's okay. It's good. Vamos a entrar al concepto de la palabra de Dios. Voy a pedirle al pastor Trejo que pase por acá, por favor. Gloria a Dios. Nuestro pastor está con su esposa Linda. Están celebrando 50 años de aniversario. ¿Lo creen ustedes? Gloria a Dios. Pastor Trejo. Pastor Manuel and Linda, they're celebrating 50 years of anniversary. So God is good, amen. Dios puede, He's able. Gloria a Cristo. Para nosotros, hermanos, que estamos aquí, for us that are here today, y a los que nos están con nosotros a través de este canal, and even those who are joining us through Facebook Live, quiero que vayamos por favor a la palabra, a la Biblia, en el libro de San Juan, capítulo 11. I want us to go to the book of John, chapter 11. Vamos a mirar este tema, el versículo 11, versículo 17 al 27. We're going to be looking at verses 17 al 27. To 27. Y ahí hay dos temas principales. And there's two principal themes there. Y uno de ellos es el Dios oportuno. One is the opportune God. Y el otro es la resurrección. The other one is the resurrection. Voy a empezar con el primer tema, el Dios oportuno. So I'm going to begin with the first theme, the opportune God. Y si Dios nos permite, vamos a estar estudiando el segundo tema, la resurrección. And if time permits, then we're going to see the second theme, the resurrection. Entonces vamos a orar. Les pido que se unan conmigo en la oración. So we're going to pray, so please join us with prayer. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Father, in the name of Jesus, I give you thanks por este momento que podemos abrir la escritura. For this time that we're able to open the scriptures. Oramos que tu Espíritu Santo, we pray that your Holy Spirit nos ilumine, that it will illuminate us, nos pueda permitir o nos abra los ojos para ver las maravillas de tu ley, Señor. That it would open our eyes to see the wondrous things of your law, God. Que, Señor, que nos ilumine a ver tu corazón y tus intenciones, Padre. That would also illuminate us to see your heart and your intentions, oh God. Para conocerte, Padre. So that we may come to know you. Y poder comprender tu voluntad para nosotros. And to be able to understand your will for our lives. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask it all in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Si usted cree que la palabra de Dios le va a bendecir, puede confirmarlo con un amén. If you believe that the word of God is going to bless you, you can give an amen. Praise the Lord. Praise the Lord. En San Juan 11:17. The Gospel of John 11:17. Vamos a leer la historia. We're going to see the story. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave 4 days already. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, Now, que es el equivalente a 2 millas. Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about 15 furlongs off, which is about 2 miles. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por sus hermanos, And many of the por su Jews, hermano, perdón. and many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been there here, my brother had not died. Entonces la historia dice así. So the story goes as follows. Que Lázaro muere. That Lazarus had died already. Y María y Marta
and Mary and Martha, habían mandado por Jesús. they had sent to call for Jesus. Versículo 3, 11:3 dice, 11:3 says, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí que al que amas está enfermo. therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. Sabemos que Marta, María y Lázaro We know that Mary, Martha, and Lazarus, estaban en el círculo íntimo de amistad con Jesús. they were in the intimate or the inner circle of Jesus Christ. Y Marta y María, cuando Lázaro enfermó, And so Martha and Mary, that when Lazarus became ill, habían mandado decirle a Jesús, a quien tú amas, tu amigo, nuestro hermano, está enfermo. they sent to Jesus saying, the one that you love, our brother, he is sick. Le estaban pidiendo que viniese a verlo, que lo tocase y lo sanara. Es lo que le estaban pidiendo. And they were asking him to come to heal Lazarus. Y pero dice en el versículo 6, But verse 6 says, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. verse 6, when he had heard therefore that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. So, podríamos preguntarnos, So we could ask, ¿qué amigo que ama a su hermano, a su amigo, what friend that loves a friend or a brother, cuando le piden que venga porque su amigo que ama está muy enfermo y enfermedad de muerte, then when is asked or sent for to come because his friend or brother is sick, él aún se dilata 2 días más? that he would stay 2 days longer? ¿Qué está pasando por la mente de Jesús? So what is going through Jesus' mind? ¿Cuál es su plan? What is his plan? ¿Qué es lo que piensa hacer? What is he thinking about doing? Porque no se apresuró para ir con su amigo Lázaro, Because he didn't get up and go right away to go see para Lazarus, tocarlo y sanarlo, to go there and touch him and heal him, evitar que muriese. so that he wouldn't die. Ese era el deseo de María y de Marta. But that was Mary and Martha's desire, Era el plan de ellas. and that was their plans. Lázaro estaba enfermo de gravedad. Lazarus was gravely ill. Mandemos a unos que le avisen a Jesús Let's send some messengers to go tell Jesus, y que Jesús viene and that Jesus would come right away, y lo toca y lo sana, and he touches them and heals y them, nuestro hermano no verá la muerte. and our brother would not taste death. Todo seguirá bien. Everything would continue well. Pero María y Marta But Mary and Martha, se quedaron esperando. they stayed there waiting. Cuando los mensajeros llegaron, When the messengers returned, entregaron el mensaje que le avisaron a Jesús, that when they gave the message that they had told Jesus, y María y Marta and Mary and Martha, se quedaron esperando a Jesús. they stayed there waiting for Jesus. ¿Se imagina usted ellas esperando, viendo que su hermano está decayendo más y más hacia la muerte? Now, can you imagine them there seeing that their brother is getting more ill and even dying? Y Marta y María están pensando, ¿por qué no viene? And Martha and Mary, they're thinking, why has not Jesus come? ¿Ya no nos quiere acaso? What, he doesn't love us anymore? ¿Por qué nos está pasando esto? Why is this happening to us? Pensábamos que él era de veras nuestro amigo. You know, we thought he was really our friend. ¿Cuántas cosas no habrían de haber pasado por la mente de María y de Marta? And how many more things did not go through their minds Cuando Jesús se ausentó when Jesus did not show up en el momento que ellas más lo necesitaban. in the moment that they most desperately needed him? Así nos pasa a nosotros muchas veces. And a lot of times that's how it happens with us. Nosotros pasamos por circunstancias, enfermedades, That we go through circumstances and even illness, falta de algo, de alguien, and we're in need of something or somebody. problemas en la familia, Maybe there's problems within the family diferentes magnitudes de problemas, and different magnitudes of problems. e invocamos a Dios, oramos a Dios. And we invoke God, and we begin to pray to God. Hasta por cierto, algunos de ustedes And even some of you aquí y allí here and there,
Quizás han estado orando por la misma situación por muchos años. Maybe you have been praying for the same situation for many years, Por el mismo familiar, for the same family por member, el mismo problema. for the same problem. Y están pensando, And maybe you're thinking, Dios no me escucha. God does not hear me. Dios se alejó de mí. God has, He has separated from me. Dios se ha escondido de He mí. has hidden His face from me. Porque no ha venido a mi vida la respuesta. Because the answer has not come. Porque siempre tengo que luchar con lo mismo Because otra vez. every day I have to wrestle with the same thing, and the same Y a thing. veces nuestro corazón quiere desfallecer. And sometimes, our heart wants to, it wants to give. O quiere desmayar nuestra alma. It wants to faint. Our soul wants to faint. Muchos hasta por cierto han tirado la toalla, como se dice el dicho. And there has been many who have thrown the towel. Se han dado. They gave up. Muchos han dicho a través de los muchos años, han dicho, And some have said throughout the many years, tenía menos problemas cuando estaba en el mundo que ahora que estoy con Cristo. they said, I had less problems when I was in the world than when I am in Jesus. Y porque no reciben el auxilio de Dios cuando ellos lo piensan que lo necesitan. And when they don't receive the help from God in the precise moment that they feel they need it, Porque no pueden condicionar a Dios al estilo de vida de ellos, because they cannot condition God to their lifestyle, tiran la toalla, they throw in towels. se vencen, They give up. regresan al mundo. They go back to the world. Pero en realidad, But in reality, ¿qué es lo que está pensando Dios what is God thinking de usted, of you, de mí, of me, cuando pasamos diferentes luchas y pruebas when we go through different trials and y tribulations, las hemos llevado por años? and we have been carrying them for many years? ¿Qué es lo que Dios piensa de usted y de nosotros? What is God thinking about us through these things? ¿Qué es lo que Jesús estaba pensando de la situación de María y de Marta? What was Jesus thinking about the situation of Mary and Martha? Dice que al segundo día It says that the second day, Jesús fue, Jesus went, pero en realidad era el cuarto día cuando Lázaro ya estaba muerto. Al cuarto día regresó, va hacia allá. but in reality it was the fourth day, and Lazarus already had died. Y dice que entonces, leo el versículo 20 otra vez. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. I'll read verse 20 again. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him. But Mary sat still in the house. So, ahora, estando ellas dos en casa, escuchan que Jesús viene. Obviamente la voz de los que están ahí, Jesús viene, Jesús viene. So they're there at the house, and all of a sudden they hear the news that Jesus is coming. Pero Marta sale a recibirlo And Martha, she goes out to meet him, y María se queda. and Mary stays there. Y vean lo que le dice en el versículo 21. And look what they say unto him in verse 22. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Verse 21, Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Este versículo 21 This verse 21, lo podemos interpretar de dos formas. we can interpret it in two ways. Una es que es muy probable que Marta salió al encuentro de Jesús One is, it's very probable that Martha went out to Jesus, con un reproche y un resentimiento en la mano. holding a certain bitterness or something against him for not coming right away. Pues antes de saludarlo, So before she even greets him, Marta ya le estaba diciendo: Martha was already telling him, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. if thou hadst been here, my brother had not died. Esta puede ser una interpretación, And that could be one of the interpretations pero here. hay otra interpretación. But also there's another interpretation. Pero es una interpretación que muchos sí guardan en su corazón. But that is one of the interpretations that many
hold in their hearts when in this situation. Hay muchas personas que sí le guardan reproche a Dios y rencor a Dios. And there's people that hold, a reproach towards God and even a grudge. Hay muchas personas que llegan a amargarse a sus almas y sentimientos. And there's even people that get to the point where they become bitter. ¿Por qué? Why? Porque Dios no les hizo el milagro. Because God did not perform the miracle. Porque Dios no llegó cuando ellos lo invocaron. Because God did not come when they called upon them. Porque Dios no llegó cuando ellos lo necesitaban o lo querían más. Because God did not show up when they needed Him the most. Pero nuestro Dios, hermanos, es un Dios oportuno. But our God is an opportune God. Él no llega tarde ni llega temprano a la escena. He neither arrives on the scene late or early. Él llega a tiempo. But He comes right on time. Él llega exactamente cuando se necesita lo más. He comes at the right time, at the exact time when He's needed the most. Marta pensó cuando él dijo, si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Martha thought that when she told him, if you had been here, my brother would not have died. Que Jesús llegó tarde. That Jesus had got there late. Podemos interpretar que le estaba diciendo, And we could even interpret that she was saying to him, ¿ya para qué vienes? why do you come? Si ya murió. He already died. Si cuando te mandamos a llamar, Because when we sent for you, era el tiempo que deberías de haber venido. that was the time you should have came. Y ahorita vienes. And now you come. ¿Y ya para qué? And now why? Es una posibilidad. It's too late. That's a possibility. She could have Quizás a been lo saying mejor that. así pensaba. And maybe that's the way she was thinking. Pero ahorita les voy a decir la otra posibilidad. But now I'm going to tell you the other possibility. Y están ustedes, ahí la pesan. And it's up to you. Put it on the balance and weigh it. Y llévense la que mejor les ministre a su vida, ¿ok? And stay with the one that administers to you the most. Pero es cierto, hermanos, But it's true, my brethren, que mucha gente se amarga. that many people become bitter. ¿Por qué? Why? Porque Dios no viene y les concede lo que ellos quieren en el tiempo y momento que ellos lo piden. Because God does not show up and do what they need at the moment that they want Him to do it. Mis hermanos, My brethren, la escritura dice the scripture says, en Isaías 55, Isaiah 55, versículo 9, verse 9, como son más altos los cielos que la tierra, the same way that the heavens are more higher than the earth, así son mis caminos, my ways so are the same, más altos que vuestros caminos, more higher than your ways, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. and my thoughts higher than yours. Sí, Dios tiene otra mentalidad que diferente a la nuestra, obviamente. So it's obvious that God has a different mentality from ours. Y nuestro problema es, como humanos, como creyentes, And our problem is, as humans and people, que necesitamos aprender a ver a Dios dentro de su cosmología. that we need to see God within His cosmology, Mirar a Dios como Él ve las cosas. to see God how He sees things. Y cuando erramos y el hecho de que Dios no vino y complació mi deseo, And when we err and we think that God did not come when I needed Him and didn't do for me what I wanted y Him to do, dejamos que eso nos amargue la vida, And el we allow corazón, los sentimientos. that to become bitterness in our lives, in our emotions. Dios dice, mis pensamientos son más altos que los tuyos y mis caminos más altos que los tuyos. That's when God says to us, my ways are higher than your ways, and my thoughts bigger than your thoughts. Déjame hacer las cosas a mi manera. Let me do things my way. No me impulses a que las haga a tu manera. Don't make me or try to force me to do them your way. No trates de meterme en tu estilo de vivir. Don't try to fit me in your way of life. Dámelo todo a mí. Surrender it all to me, Y Él va a hacer. and He will do. Hermano, lo que Jesús estaba por hacer en la vida de Lázaro, My brethren, what Jesus is about to do in the life of Lazarus, habría de ser
llegaría a ser un testimonio tremendo en la comunidad y por todo el contorno. You know, it was about to become a great testimony, you know, in the cities and the villages of that time. Y hay veces que estorbamos a este Dios oportuno en nuestras vidas. But there's many times that you know, we're a stumbling block unto this opportune God in our lives. ¿Lo estorbamos en qué modo? And my brethren, in what way am I saying this? Porque le exigimos que nos haga el milagro. Because, you know, we're telling him to do the miracle. Y si no nos lo hace en el momento que queremos, You know, we're demanding it, and if he doesn't do it in the time that we want him to do it, nos enojamos we get mad y lo abandonamos. and we abandon him Y seguimos nuestro camino. and we continue with our life. Y adoptamos a un Dios a nuestro estilo de vivir. And we begin to adopt a God of our lifestyle. No es tocante adoptar a Dios a nuestra manera, hermanos. No. You know, and it's not about that, about adopting God to fit our lifestyle. Es de nosotros acondicionar nuestro estilo de vivir a la vida de Él. But it should be that He is changing our lives to fit His lifestyle. So, Jesucristo So Jesus Christ, no es que está llegando tarde, it's not that He is getting there late, pero está a punto de enseñarle a María y a los que están allí but He's about to show Mary and Martha and all those who are que there cuando Él hace las cosas that when He does something a su manera y a su tiempo, His way and His timing, hay muchos resultados mejores there's going to be greater results que cuando le exigimos que las haga a nuestra manera y a nuestro tiempo. than when we demand of Him to do it our way and in our time. So, en tanto que María y Marta pensaban que Jesús se había olvidado de ellos, So Mary and ellas, Martha thought that He had forgotten about them y que Jesús se fue a esconder. and that maybe Jesus went and hid Himself. Esta manera de pensar You know, this way of thinking en el cuerpo de Cristo en la iglesia a hoy within the body of Christ and the church of today es muy común, is very common, pasa mucho, and it happens a lot, le ocurre a muchos cristianos, and it happens to a lot of Christians, como lo sucedía en el Antiguo con muchos santos del Antiguo Testamento. just the way it's happened with so many saints of the Old Testament. Usted encontrará frases como: oh Jehová, ¿por qué has escondido tu rostro de mí? You would read phases of, oh God, why have you hidden your face from me? En los Salmos In the Psalms 55, 83, 88, 55, 83, 8, en Isaías, Isaiah, esta frase de ¿por qué has escondido tu rostro de mí? and this phrase, why have you hidden your face from me? Es muy común. It's very common. En Salmos 88, 14, In Psalms 88:14, el salmista dice así, the psalmist expresses himself in this way, pero lo dice dentro de un contexto bíblico but he says it within the context, a biblical context, en donde David está siendo perseguido, and where David is being persecuted, acusado, accused, es un fugitivo, he's a fugitive, está escondiéndose del enemigo. he's hiding from his enemies. Cuando los vecinos lo ven, So when the neighbors see him, van y le dicen a Saúl: they go and tell Saul, ¿sabías que a quien buscas está en las cuevas de Adulam? did you know that the one you're seeking, he's hiding in the caves of Adullam? Y David se sentía, hermanos, abrumado de muchos problemas. And you know, and David found himself surrounded by many problems. Más de lo que un individuo puede llevar. More than, you know, any individual could carry. Al menos que Dios esté con él. You know, but the only way that he could is that God be with him. Y aquí dice, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? Dice David. And ¿Por David qué? tells God, oh God, why have you cast off my soul? David se sintió que porque Dios no intervenía, Because David felt that because God had not intervened, lo había puesto a un lado, he had put David to the side. atrás. He had put him in the back shelf. Y que para Dios David ya no tenía ningún valor. And then, you know, to God, David
had no value whatsoever. Es lo que quiere decir, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? And that's why, David was telling him, God, why have you cast off my soul? Y porque el alma tiene mucha relación con los sentimientos del hombre. Because the soul is, has all the emotions of the person. Le estaba diciendo también, He was also telling him, ya no te interesa cómo me siento. you're not interested anymore of how I feel. No te dueles cuando yo me duelo. You don't hurt no more when I hurt. Ya no sientes mi angustia. You don't feel my pain anymore. Te has olvidado de mí. You have forgotten about me. Y la segunda frase del versículo dice, ¿por qué escondes de mí tu rostro? And in the second phrase of the scripture says, why do you hide your face from me? Una vez más, One more time. cuando el hombre ha apilado y acumulado problema tras problema tras problema en su vida, When a man has accumulated and many problems have been piled up upon his life, está claro que tenemos la tendencia a pensar it is very clear that we have the tendency to think que Dios se ha escondido de nosotros, that God has hidden himself from us, que Él nos ha abandonado. that he has abandoned us. Pero en realidad Dios nos ha abandonado. But in reality, has God abandoned En us? realidad Dios de veras se escondió de nosotros. Has God really hidden himself from us? ¿O Dios está atendiendo a nuestras peticiones tarde? Or is God answering our petitions late? ¿Será eso? Is it that? Dice en Hebreos 4:16. It says in Hebrews 14:16, Acerquémonos pues confiadamente let us draw nigh with all boldness al trono de la gracia to the throne of grace, para alcanzar misericordia. so that we may find help or Misericordia. grace and mercy Y hallar gracia para el oportuno socorro. and grace in the opportune time. So, aquí el autor de Hebreos So here the author of the Hebrews, nos da un consejo, he gives us, a lesson here, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. that we can draw close to the throne of grace, Allí vamos a alcanzar misericordia because there we're going to reach y mercy, vamos a hallar gracia and we're also going to find grace para el oportuno socorro, in the perfect time, para el tiempo exacto. and the exact time. ¿Cuál es el tiempo exacto? Which is the exact time? No es nuestro tiempo. It's not our time. No es cuando creemos o pensamos que es. It's not that time or that moment that we think it's the perfect time. El oportuno socorro es el tiempo de Dios. That exact time is God's time. ¿Por qué? Why? Porque de la manera que nosotros pensamos, Because the way that we think Él no es como piensa. is not the way that God thinks. Porque la manera que nosotros vivimos en la perspectiva que vivimos esta vida, Because the perspective from which we see this life ese no es su perspectiva de vivir. is not the perspective of God on how to live. Él está mucho más elevado que nosotros. He is way more elevated than we are. Por eso And that's why debemos de ir a este lugar, hermanos, a este altar de gracia. we should always go draw nigh unto this throne of grace Oramos and pray y esperamos el socorro oportuno. and wait upon the help that it's going to come on time. El socorro de Dios. The help of God. Muchos de nosotros tenemos tendencias de llegar tarde. Many of us, we have the tendency to get somewhere late. En general, los hombres llegamos tarde a las citas. In general, men, we arrive late to our appointments. Unos por costumbre, Some because it's their custom to do mala so. reputación, A bad reputation. falta fulano para Um, llegar, ¿ah? so and so, he's always late. Oh, man, pues vale más que comencemos ya porque este va a llegar 15 después, 20 después, media hora después. You know what? We might as well start because he's going to get here 15, 20 minutes late. Sea por reputación de que somos tardíos o no, And being that, it might be our reputation that we get here late all the time, o porque hemos fallado ocasionalmente. or because on a lot of occasions we have failed. Pero nosotros, hermanos, pero lo que nosotros consideramos But what we consider la intervención divina como tarde
the divine intervention being late, Dios lo considera God considers it oportuno o exacto. Opportune or exact time. Y Jesús And Jesus, no estaba llegando tarde a la cita. he wasn't getting late to the appointment. Jesús estaba llegando al oportuno tiempo. He was getting there at the opportune time. ¿Por qué? Why? Porque Dios es un Dios oportuno. Because God is a God of opportune. Él nunca va a llegar tarde, hermano, He's never going to arrive late, para responder nuestras oraciones, to answer our petitions, para darnos victoria en nuestros problemas. to give us, victory in the midst of our trials and tribulations. Yo sé que de ahora, desde el momento que esperamos hasta el momento que recibimos ese oportuno socorro, I know that the time that we, pray and the time that we're waiting for that precise time, tiempos difíciles, it's difficult times. tiempos quizás de duda, It's time even of doubt, en donde luchamos espiritualmente, where we're struggling spiritually. pero los que esperamos en el Señor, But what we're waiting for in the Lord, hermanos, el Señor nos trae grande victoria. God brings us a great victory. Me acuerdo de la vida de Abraham, I remember the life of Abraham, cuando Dios le pide que vaya a sacrificar su hijo. that when God told him to go sacrifice his son. En Génesis 22, 9 al 12. In Genesis 29, A 19 al 22, 19. 9 al 12. 22, 9 al 12. 22, 9 to 12, verse 12. Y ¿se acuerdan que Dios le ha dicho, ve y sacrifica a tu hijo, a tu único hijo? And remember that God commanded him to go sacrifice his only son Isaac. Y lo estaba haciendo And he was doing it. contra su propia voluntad, Of course, he was going against his own will, contra lo natural, against, what is natural, contra todas las apuestas. against all odds. Pero dice la escritura en Hebreos But it says in the book of Hebrews que él se sostuvo that he detained himself, creyendo que Dios aún lo resucitaría de entre los muertos. that he was determined to do it, believing that even if he did kill him, that God would resurrect him amongst the dead. Porque Isaac era hijo de promesa. Because Isaac was the child of Y promise. pensaba Abraham que Dios había, se perdió en cuanto al tiempo de las cosas, se perdió. Dios como que perdió el hilo del tiempo. It seems that within that time that God lost the frame of time. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo a su hijo, And then when Abraham was ready to sacrifice his son, después interviene un ángel del Señor then an angel of God intervenes. y le dice, para Abraham. And he tells him, stop, Abraham. Y Dios le provee un cordero en vez, un carnero en vez de su hijo. And God provides a ram in the place of his son. Pero vean cuán oportuno y exacto llega Dios. But see how in the time of opportunity and how exactly God got there on time. Él llegó al minuto exacto, He got there at the exact moment or minute cuando más lo necesitaba Abraham. when Abraham most needed him. Cuando Dios interviene, That's when God intervened Dios se muestra. and God shows up. No sé cuántos de ustedes han tenido esta experiencia I don't know how many of you have had this very de experience, que si Dios no se presentaba en la escena, that if God had not shown up on the scene, que si este Dios oportuno no llega, and if this God of opportunity does not show up, todo iba a morir en uno, everything a was going fallar. to fail or die. Pero Dios se mostró a tu vida. But God showed up in your life, Dios se mostró en nuestra vida. Dios, a la oportunidad de Dios llegó a nuestra vida and the opportunity of God came to our life en el momento cuando más lo necesitábamos. in the time and the moment we needed Him most. Cristo llegó Christ came y nos salvó, and He saved nos us. redimió. He redeemed us. Aleluya. Hallelujah. En el momento exacto, In the exact moment cuando lo necesitábamos más. when we needed Him most. Dios no llegó antes,
God did not come before. Dios no llegó después. He didn't come after. El Señor vino a la vida del hermano Anselmo You know, God came. The Lord came to Anselmo's life en la edad que él tiene. in his life that his age that he has. Dios vino a mi vida God came to my life de 17 años de edad. at 17 years of age. Pero he aquí ambos estamos sirviendo al Señor. But we both are serving God. En la vida del hermano Tardía está sirviendo al Señor. You know, in his later life, the brother is serving God. En mi vida temprana llegó el Señor a mi vida y estamos sirviendo al Señor. And in my early life, you know, I gave my life to the Lord and we're serving God. Dios llegó a tiempo a tu vida. So God came on time. He showed up on time in your life. Ni después. It wasn't too late or too early. Muchos dicen, oh, yo hubiera deseado que Dios hubiera llegado a mi vida cuando estaba joven. You know, some say, I wish God would have came to my life when I was young. Pero lo escucho como a veces una excusa But, you know, sometimes I hear it like an excuse. para no hacer nada para Dios. You know, so they don't have to do something for God. No más quieren llevar la etiqueta de cristiano, You know, they just want to wear the ticket or the sticker, the sticker of Christian. pero no quieren hacer nada para el Señor. But they don't want to do nothing for God. Dicen, ya estoy muy viejo, They say, I'm too old. ya para qué. Why now? Le di toda la carne no sé qué dicho dicen, le di la carne y los I- huesos para allá, no me acuerdo muy bien I cómo dice gave el my dicho. flesh to the devil, and now I want to give my bones to God. Y dicen, no, pero ¿saben qué? But they say, you know what? El hermano Anselmo está dispuesto a trabajar para el Señor. They say, you know, Brother Anselmo, man, in his age, he's willing to serve God. Él está agradecido con el Señor, agradecido, Well, you know, because he's grateful with God, porque él sabe because he knows que el Señor llegó a su vida that oportunamente. the Lord came to his life in the opportune time. Y todos nosotros, And each and every one of us, cuando le demostramos a Dios servicio, that when we, you know, demonstrate to God our service, estamos diciéndole, you know, we're saying unto him, gracias, thank you, porque llegaste a mi vida because you came to my life exactamente cuando te necesitaba más. exactly when I needed you the most. Y lo servimos. And we serve him. Hacemos trabajos manuales. And we, you know, we even do physical work. Hacemos servicio a la iglesia. You know, we even do work in the church. Predicamos el evangelio We preach the gospel como un acto de reconocimiento a Dios. as an act of recognition unto God. Que no vino antes ni después. That he did not come too early or too late, Que vino exactamente but he came at the exact en time, el tiempo oportuno, exacto. in the Aleluya. opportune time. ¿Cuántos dan gloria a Dios? How many give glory to God? Me acuerdo de la vida de Jesús. I remember the life of Jesus. Cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, That when Jesus moría, yeah, sí, cuando él was- murió en la cruz, when he was dying on the cross, él dijo una expresión en San Juan 14:13. in John 14:13, he said something. Perdón, no es ahí, no es ahí, no, es en Mateo, no sé si no veo la escritura, no la he escrito, es en Mateo. Excuse me, but it's in Matthew. Es cuando Jesús está en la cruz del Calvario It's when Jesus is on the cross of Calvary. y él dice, Eli, Eli, Lambak Santani, sí, algo así. lava samatami, Yeah. sabactani. Eli, Eli, lava sabactani. Yes. Espero que no me esté equivocando. No. ¿Qué quiere decir? He said this phrase, which interpreted says, Esto es, y aquí lo tengo, no me he dado cuenta. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? which is interpreted, my God, why have you forsaken me? Vean una vez más So we see once more el sentido común de pensar de los cristianos y hombres de Dios, that, you know, the way that, you know, people think, you know, and how they express themselves unto God. cuando estamos en nuestro mayor volumen de problemas. That when we're, you know, under, you know, the greatest problems of them all, Tenemos la tendencia de pensar y decir que Dios nos ha desamparado. we have the tendency to say or think
that God has abandoned En el us. caso de Jesús entendemos que Now, in Jesus' case, we understand that Dios se tuvo que apartar de él God had to separate himself from porque him, Jesús estaba en ese momento tomando o llevando los pecados del hombre that Jesus, en in la that cruz. moment of time, he was carrying upon himself the sins of the world. So él se estaba haciendo pecado. So he became sin. Como dice Efesios, el que conoció no pecado se hizo pecado por nosotros. Like it says in Ephesians, he who knew no sin became sin for us. Entonces Dios obviamente se apartó porque él no tiene ninguna participación del pecado. So therefore, God had to separate himself from Jesus because he cannot participate in sin. Y la tendencia aquí la escuchamos en Jesús otra vez. And once again, the tendency that we hear from Jesus, Dios se apartó de él that God has separated from him cuando Jesús más necesitaba a Dios. when Jesus most needed God. Y así es, hermanos. And that's the way it is. Pero gloria a Dios. But glory to God. Porque a través, vean lo que Dios hizo. And look what God did. Si Dios hubiera intervenido If God would have intervened en la vida de Jesús, in the life of Jesus, ¿se acuerdan? Jesús en una ocasión dijo, dice, ¿acaso no sabéis que yo puedo invocar a legiones de ángeles a mi ayuda? remember that one time Jesus responded to them, telling them, don't you know that I could call a legion of angels? Y me pueden librar And they can come and set me y free. destruirlos a todos ustedes. And they could even, destroy you. Pero ese no era el plan de Dios. But that was not the plan of God. Entonces, porque Dios no intervino, So because God did not intervene, sino que hay veces, hermanos, que si Dios interviniera cuando nosotros lo invocamos, because there's times that if God would have intervened at the moment that we called upon him, ya Dios no nos puede dar después el placer de conocerlo a Él en una medida mayor. then God would not be able to allow us to get to know him in a greater way. Es la razón por la cual Jesús se tarda. And that's why Jesus, he waited Cuando le pedían que viniera a curar a Lázaro. when they were calling him to come to heal Lazarus. Lo que tenía preparado What he era had- aún mayor, hermanos, que What- una simple sanidad. What he had prepared there was something very greater than a healing. Y porque Dios no atiende la súplica de Jesús, And because God does not, answer Jesus' cry, sino que se escondió but that he hid himself y tardó and he waited y esperó el momento oportuno. and he waited the opportune time. No solamente Dios ayudó a Jesús Not only did God help Jesus en la resurrección o resucitándolo de entre los muertos, in the resurrection and resurrecting him amongst the dead, sino que también nos ayudó a los humanos, a toda la humanidad, a todo el mundo. but he also helped each and every one of us, humans and all humanity. Si Dios hubiera intervenido Because if God would have intervened at that time, al clamor de Jesús por ayuda, when Jesus cried out for help, en tanto que él sufría en las manos de los pecadores, when he was suffering at the hands of evildoers, Dios solamente hubiera ayudado a Jesús y a nadie más. God would have only helped Jesus at that moment and nobody else. Pero porque se escondió, But because he hid himself, porque él tardó because he waited hasta el momento oportuno. until the opportune time. No solamente resucitó a Jesús de entre los muertos, Not only did he resurrect Jesus amongst the dead, sino que también proveyó de una oportunidad salvífica para salvar a todo el mundo. Aleluya. but he also offered up a salvific opportunity for all humankind. Gloria a Dios. Glory to God. Cuando Dios se esconde de nuestras oraciones y plegarias, See, when God hides himself from our cries and our petitions, y cuando Él se muestra and when he shows himself en su tiempo oportuno, in his opportune time,
las cosas que Él hace, the things that He does, las cosas que Él nos enseña, the things that He shows us, de la manera que lo experimentamos, and the way that we experience Him, es mayor. it is greater. En realidad, And in reality, que si exigimos a Dios that if we demand from en God nuestro momento de desesperación in our moment, that we're suffering more, y le dijimos que venga, Señor, ven, Señor, and we say, "Come, God, come now, y Él Lord." viniera, And if He was to come, nunca nos daríamos cuenta we would never have come to know de las cosas que nosotros mismos nos estorbamos de conocer de este Dios oportuno. that the very things that we ourselves are a hindrance of the knowledge of this God of opportune time. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Ahora, porque Él, So now, because He, ahora dice, porque Él llegó en el momento oportuno para Jesús. so because He came at the opportune time for Jesus, En Efesios 1:6 dice Ephesians 1:6 it says, que ahora en Él somos, que ahora en el amado somos aceptos. it says that now we are accepted in the beloved. Usted y yo en Jesucristo somos aceptados. You and I in Jesus Christ are now accepted. Ahora tenemos, hermanos, vida eterna en Jesucristo. So now in Jesus we have eternal life. Y de la manera que conocemos a Dios a través de su Hijo, And in this, the way that we come to know God in the person of His Son Jesus y cada Christ, uno de nosotros y los que nos ven en este canal, and not just you and I, but also those who are seeing us through Facebook Live. lo conocemos a diferentes niveles. We all know God in different levels. Según estudiamos su palabra, And it's according to how much we study His Word, según oramos, how much we pray, según ponemos a Dios en prioridad en nuestra vida. and and what priority we put God in our lives. Pero de todo lo que nos privaríamos de conocer a Dios, But of everything that we would deprive ourselves of knowing of God, si le insistimos, que le reclamamos que Él venga a nuestro auxilio en nuestro tiempo, that if we would demand Him to come at the moment that we want Him to come, when we think that we need Him the most. yo sé que se necesita mucha templanza, I know that we need to, be very patient. se necesita mucho carácter, There's a lot of character involved or needed. se necesita tener mucho carácter You need a lot of character to para be able to do that. saber esperar a Dios, To be able to wait upon God. que Él actúe en su tiempo. That, to allow God to act in His time. Es esperar, esperar y esperar. And to wait and wait and wait. Aún no sabemos si hay garantías And sometimes we don't even know if there's even guarantees de que Él vendrá that He's going to come a ayudarnos, to help us, a levantarnos to lift us up en la situación en que estamos. in the situation that we find ourselves. Pero una cosa sí sabemos, But one thing we do know, que cuando Él aparece, that when He shows up, Él aparece He shows up en el momento oportuno. and in the opportune time. Porque Él es un Dios un Dios oportuno. Because He is a God of opportune. Gloria a Dios. Glory to God. Vean lo que sucedió después. La otra opción, habíamos hablado de dos interpretaciones en el versículo 21. So we saw that there's going to be two interpretations in the scripture that we're studying Y in la 21. otra es muy probable que Marta, And the other one is very probable that Martha, dejen leerles el versículo otra vez para tener poco memoria. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. let's read verse 21 again. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Esta segunda interpretación no es tan larga como la primera, ¿eh? So the second interpretation isn't as long as the first one. Es muy I said, cortita. amen. Praise God. Es muy probable que María estaba muy segura de que Jesús, la presencia de Jesús, So it's very probable that Martha thought that Jesus' presence, que su hermano sanaría. that her brother would heal. Está también demostrando una confianza en Jesús, She's also here, could be showing that she's
a trust in Jesus, que su presencia iba a ser suficiente para la salud y recuperación de su hermano Lázaro. trusting that Jesus' presence would be enough to heal her brother Lazarus. So, tenemos las dos interpretaciones. So here we have the two interpretations. Una puede ser una queja o un complejo, One could be, in the way that she was complaining. y la otra es que está afirmando, está muy confiada en que era bastante la presencia de Jesús para que su hermano fuera sano. And the other one could be her affirming the very trust that she had in Jesus to heal her brother. Y el versículo 22 más, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Verse 22, but I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give to thee. Este versículo This verse está también confirmando que Marta it is also confirming that Martha sabía que la relación de Jesús con el Padre era muy íntima y muy personal. she knew that Jesus' relationship with his Father was very intimate and very close. Sin ninguna duda. And there was no doubt. Dice, Señor, porque yo sé que todo lo que pidas al Padre, Él te lo da. And she said without a doubt that, I know whatsoever thou ask of God, God will give it to thee. Parece que cuando nuestra relación con Dios es más íntima y más privada, And it seems that when our relationship with God is more intimate and more es cuando private, el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene más confianza it's when the man or woman of God has more trust y siente el respaldo de Dios and feels, God's backing her up. en todo lo que hace o dice, In everything that, they do or say. ya sea detrás de las predicaciones, That could be, in the preaching, ya sea cuando se ora por los enfermos, or it could be when praying for the sick, ya sea en voz de profecía or in the voice of prophecy, o en los dones del Espíritu Santo. or using the gifts of the Holy Spirit. Dice María, mas también yo sé que ahora todo lo que tú pidas, Dios te lo da. So Martha said that, I know that whatsoever you ask of God, God will give it to you. Es lo que va a hacer para ustedes y para nosotros. And that's what para it's mí. going to do for you and I. Una relación más íntima y más personal y cercana con Dios Padre a través de su Hijo Jesús. A relationship more intimate, private, and more close with God in Jesus. Y de santidad, obviamente, y de obediencia. And also of obedience and holiness. Incrementará nuestra confianza, It's going to increment our faith, nuestro valor y nuestro ánimo our trust, our value, and our encouragement para hacer la obra del Señor, to do the work of God, para hacer el trabajo misionero, to do, the missionary work of para God, movernos en los milagros, en las sanidades, to move in the miracles and healings, para entregar una predicación más efectiva. and to even deliver a more effective message or sermon. Que yo necesito esta relación con Dios más personal y más íntima, obviamente que sí. And do I need this type of relationship that's more intimate and private with God? Yes. Así es una de mis nuevas metas ahora en mi nueva fase de vida. And now in in this phase of my life, that is one of my goals, to draw closer to God. No quiero decir la palabra, pero ustedes saben cuál es la palabra. Mi nueva fase de vida. I don't want to say, what's taking place, but what's happened, and so it's a new phase of my life. Pero quiero conocer más a Dios. But I want to know more of God. Quiero entregarme más a Él. I want to, give more of myself to Him. Quiero conocerlo como no lo conozco, You como know, no lo he conocido. I want to know Him more than I have ever known Him. Quiero santificarme. I want to sanctify myself. Quiero disponerme a Él. I want to offer up myself to Him. Oh, gloria a Dios. Glory to Todo God. lo que sea necesario para conocerlo, lo voy a hacer con su fuerza. And whatever is necessary to know more, I'm going to do so with the strength. Como que es una necesidad que yo tengo. It's like a personal necessity that I have. Como que es una hambre y una sed que yo siento. It's like a hunger and a thirst that I now have. Pero no yo, el Espíritu Santo, But not I, but the Holy Spirit que me la está provocando that is provoking it para conocerlo más a Él. to get to know more. En los círculos íntimos con el Padre.
in intimate circles with God the Father, en el Espíritu Santo. in the Holy Spirit. Es lo que decía Marta a Jesús. It's what Martha was telling Jesus. No llegaste cuando te pedíamos que llegases. You didn't come when we wanted you to come, Ya él tiene 4 días de muerto. and now he's been dead 4 days. Pero yo sé But I know que todo lo que le pidas al Padre, that whatever you ask of the Father, Él te lo da. He will give it to Y you. voy a leer solamente, no vamos a entrar en el segundo tema, pero voy a leer el resto del párrafo aquí, So I'm going to read the rest of the paragraph here para darle un fin a la historia. to bring to a conclusion the story. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jesus said unto her, thy brother shall rise again. Verse 23. Lo que Jesús tenía en la mente, ¿no? What Jesus had in mind, Se escondió por 6 días. you know, he hid himself for 6 days. No vino de inmediato cuando lo mandaron llamar. 6 días después él llegó, o 4 o 6. He didn't come immediately when they called for him, but he waited either 4 or 6 days. Y Marta le dice, Señor, como que llegas tarde, pero bueno, yo sé que Dios te va a dar lo que tú le pidas. And Martha says, well, Lord, you came late, but I know that God's going to give you what you ask him for. Y Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar. And then Jesus answers her, thy brother shall rise again. Tranquila, Marta, You know, calm down, Martha. tu hermano va a resucitar. Your brother's going to rise up again. Lo que tenía preparado Jesús, ¿no? What Jesus had prepared. La escena enorme que él, el milagro enorme que él iba a hacer en resucitar a Lázaro de los muertos. You know, this great thing he was about to do, that he was going to resurrect Lazarus amongst the Nadie dead. allí se lo imaginaba. And nobody could imagine it there. Es por eso, mis hermanos, And that's why, my brethren, que los pensamientos y caminos de Dios son mayores que los nuestros. that's why the thoughts and the ways of God are higher than ours. Lo que Dios planea hacer, hermanos, con nosotros, What God plans to do with us, con nuestra situación, with our situations, si no lo estorbamos, if we don't become a hindrance, cosas grandes y mayores. they're going to be greater things. Marta le dijo, yo sé que va a resucitar en la resurrección del día postrero. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection of the last day. Hasta que en este tema de la resurrección, Marta sí conectó. And you know, even in this theme of the resurrection, Martha was connected. Como una buena judía, obviamente tenía teología o conocía la escatología o de los eventos que ocurrirían del fin del tiempo. You know, as a devoted Jew, she had the understanding of the eschatological things that were going to take place involving the resurrection. Y ella conocía, dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero. And she said, I know he's going to be resurrected in the last day. Pensando de miles y miles de años después, You know, thinking about thousands of years after, en el día de la resurrección, you know, in the day of resurrection, cuando Dios resucitaría a los vivos y a los muertos. when God's going to resurrect the living and the dead, Según Revelaciones 20, in accordance to Revelation 20, versículos 11 al 15, verses 11 through y 15, que les pagaría a cada uno según sus hechos. and that he would, you know, give each and every one according to their works. Y luego dice, y los libros fueron abiertos, And it says that the books were open, y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida and it says that whosoever's name was not found written in the Lamb's book of life fue echado al lago de fuego. was cast into the lake of fire. Esa es la resurrección que ella tiene en mente. That's the resurrection that she has in mind. Jesús le dice, Jesus tells her, tu hermano va a resucitar, tranquila. your brother shall rise again. Yo sé, Señor, pero en el día postrero va a resucitar. And she said, you know, I know, Lord, but in the last day of resurrection. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Mientras Marta se fue miles de años al día postrero, enfrente de ella, At the same time, meanwhile, Martha, you know, was thinking thousands of years afterwards. Jesús la regresa al presente. Jesus returns her back to the present Y day, le dice, yo soy la resurrección y la vida. and he tells her, I am the resurrection
and the life. Y el que esté muerto, si cree en mí, vivirá. And he who believes in me, though he dies, yet shall he live. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Y luego da una oportunidad para los que están vivos ahí. And then he gives, an opportunity for all those who are alive right there. Y ustedes que están vivos, And, you who are here tonight, si creen en mí, and those who are alive, if you believe in no me, morirán, you shall not die, sino que recibirán la vida eterna. but you will receive eternal life. So, no pensemos de la resurrección, hermanos, So let's not think about the resurrection, como algo abstracto, lejos, something abstract or something that's far away, sino que Jesús está aquí but that Jesus is here now. y nos da y nos ofrece creer en él y recibimos vida eterna. And he offers to us to believe in him so that we would receive eternal life. Nacemos de nuevo. We become born again. Llegamos a ser nueva creación. We're going to become a new creation. Y Marta dice, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. And she said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Como que finalmente es convencida. It's like if finally she is fully convinced. Y dice, está bien, Señor. And she says, It is well, Lord. Yo creo que tú eres el Cristo, I do believe that thou art the Christ, el Hijo de the Dios. Son of God. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Crees tú que Él es el Cristo, el Hijo de Dios? Do you believe that he is the Christ, the Son of the living God? Tú que nos miras a través de este canal, ¿crees tú que Jesús es el Hijo del Dios vivo? You who are watching us through Facebook Live and YouTube, Bien haces, do bien you hacemos believe that he is the Son of God? que Él es el Hijo, en creer que Él es el Hijo de Dios, You know, del Dios vivo, el Cristo. And if you do well believing that he is the Son of God, the Porque Christ, eso nos añade vida eterna. because that brings unto us eternal life. Pero si tú no crees But if you don't y believe deseas creer, and you choose to believe Jesús es el medio de la vida eterna, el conducto, perdón, de la vida eterna. that Jesus is the conduit to eternal life, En Él somos aceptos. and in him we are accepted, Él es nuestra vida eterna. and he is our eternal life. Ciertamente va a haber una resurrección And truly there's going to be a resurrection, al fin de todas las cosas. at the end of all things. Y entonces, So therefore, todos aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida resucitarán para vida eterna. so those who have their names written in the Lamb's book of life shall be resurrected to eternal life. ¿Quieres tener tu nombre escrito en el libro de la vida? Do you want to have your name written in the Lamb's book of life? Quiero que hagas conmigo esta oración. I want you to say this prayer with Si me. nunca la has hecho, puedes decirlo ahora. If you have not done it, you can do it now. Los que estamos aquí, los que estamos allá. Those who are here and those that are there. Y dice, Señor Jesús, Say it again. Señor Jesús, Oh, say, Lord Jesus, yo soy pecador, I am a sinner. pecadora, I am a sinner. perdóname, Please forgive me. te acepto como mi Señor y Salvador. I accept you as my Lord and Savior. Tú eres la vida eterna, Jesús. You are the eternal life, Yo Jesus. creo I believe que tú eres el Cristo, that you are the el Christ, Hijo del Dios vivo. the Son of the living God. Ven a mi corazón Come into my heart. y dame una vida nueva Give me a new life y la promesa de la vida eterna. and the promise of eternal life. Enséñame a vivir para ti Show me how to live for you. en el nombre de Cristo. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Praise the Lord. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad aquí presente, nos gustaría orar por ustedes. Están en la situación de alguno de estos de Marta y María. And even, those who are here today, if you have a situation, maybe you're going through something, maybe you're going through something similar to Martha and Mary. Y ocupas, has estado clamando y orando a Dios por la misma circunstancia y situación. And you've been praying and, for the same situation or the same person, or the same circumstances. Y queremos orar contigo también. And we also want to pray with you tonight. Ponte de pie y vamos a orar de esa manera. Nos señalas que tú eres la persona y queremos orar con usted. So if you need prayer tonight, you can just stand where you're at, and that way we'll know who you are, and we're going to pray with you. Aleluya.
Praise the Lord. Si no, vamos a orar, hermanos, que para despedirnos. Pastor, ora por a mi prima Josefina y también una amiga de mi esposa del trabajo, se llama Teresa Hernández. Ya. No esta la que conocemos, pero es otra. Ok, Teresa y Josefina. Teresa tiene cáncer y está Nada. padeciendo, pues. Ok. Vamos a orar por nuestra hermana Delia. Ok. Amen. Amén. Vamos a creer, hermana. Vamos a creer, hermanos. Aleluya. Alguien más en la televisión, póngase de pie como señal de que cree y vamos a orar también por usted. Amén. There's somebody else Aleluya. out there in Vamos a orar. Facebook. Pongámonos de pie porque nos estamos despidiendo también, ¿ok? Amen. Vamos a ponernos de pie. So let us all stand tonight, and with this, we're going to be also Aleluya. praying to Pa- end tonight. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por esta palabra. Father, in the name of Jesus Christ, we thank you for this word. Oramos por Josefina y Teresa que están enfermas. We pray for Josephine and Teresa, Lord, that are sick. Muévete en la vida de ellas. Reveal yourself in their lives, oh Tú God. eres un Dios de oportunidad. You're a God of opportunity. Muévete en la vida de ellas. Move in their lives, oh Si God. este es tu tiempo, ven en este tiempo a sus vidas. If this is your time, God, move and come in this time of their Y lives sálvalas y sánalas. and save them and heal them. Creemos en el nombre de Jesús. We believe in the name of Jesus. Oramos por nuestra hermana Delia, Señor. We Aleluya. pray for our sister Delia, La Señor, ayudes en sus oraciones, That- en sus ruegos, Señor, que ella eleva a ti. that you would help her in her prayers or petitions that she Por elevates to su you, necesidad, Dios. and her need, oh Lord. Oro que, Padre, aleluya, le des resistencia. I pray, oh God, that you would give her resilience, Que ella crezca en carácter y That- paciencia. that she could grow in patience and Y que character, le permitas ver el momento oportuno and that you allow her to see the time of opportune cuando tú intervengas. when you intervene. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Por todos Christ. aquellos que se levantaron a través de la televisión, Señor. And even those who raised their hand in Facebook Live, Sé Lord, con ellos. be with them, Ayúdalos. help them, Ministrales. and minister to En them, el Lord, nombre de Cristo. in the name of Jesus Christ. Aleluya, Padre, oramos por nuestros pastores, seas con ellos, les des descanso, les des paz en estos próximos días. And we also pray for our pastors, God, that you would be with them and just give them a rest, Lord, and they can enjoy themselves in these days. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. We pray for it all in the name of Jesus todos Christ. decimos, And everybody says, Amén. Amen. Praise Hermanos, God. gracias, Dios les bendiga, Dios les acompañe. A todos ustedes, gracias. Amén.